Hemos estado hablando hoy acerca de las repercusiones que podrá tener para los países de la región centroamericana estas deportaciones masivas desde Estados Unidos. ¿Ustedes como país europeo se van a ver afectados? ¿O es algo que no les toca? Bueno, bueno, en principio yo entiendo de que los flujos migratorios tienen que seguir su curso. Y está claro que las personas que se mueven desde sus países lo que intentan es buscar un tema económico más directo. Entonces, lo que yo creo es que en principio ellos van a... Europa es uno de los elementos importantes para poder buscar un flujo migratorio importante. Y además sabiendo que están haciendo reglamentos de extranjería y leyes que puedan ser beneficiosos para buscar un tema de proceso migratorio para el ámbito de laboral, de desarrollo, de vida, sabiendo lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que va a ocurrir y lo que en este caso el presidente Trump acaba de organizar, no solamente con el control migratorio a nivel de la frontera de México, sino además de ello con la situación de eliminar todo el proceso de protección internacional, lo que le llaman el asilo. Al final, lo que la gente busca es buscar algo mejor, sabiendo que hay un elemento importante, Giuseppe, es el tema del el cambio migratorio con el ámbito del cambio climático. Lo hemos visto incluso en los propios Estados Unidos con la situación de los incendios que han pasado en California. Sí, y es algo que también ha llamado la atención porque tras los incendios de California, muchos inmigrantes son los que estuvieron limpiando la ciudad, si se puede decir de esta manera, o apaleando el desastre que dejaron los mismos. Y tal vez son actitudes, abogado, que las autoridades no ven o tal vez no ven como provechosa para tener a la diáspora latinoamericana, si se puede decir de esta manera, hablando de California. Sí, totalmente. Tengamos en presente de que al final la comunidad hondureña y de otros países de Centroamérica y Latinoamérica, que son las que mantienen lo que son las labores básicas en los Estados Unidos. Y al final todo esto se va a venir abocado a esa situación, pero no obstante, al final el hondureño en este caso, o de otros países de Latinoamérica, buscan la economía y es verdad que, por ejemplo, con esos cambios migratorios como ocurre en España, con la modificación del reglamento de extranjería, van a verse un tema de oportunidad, sabiendo, por ejemplo, que España es la madre patria y que además el idioma y sobre todo el estilo de vida es más próximo que a los Estados Unidos. Ya lo veremos, pero la verdad es que esto se va a ver como una oportunidad para los hondureños, también sabiendo la dificultad que es el conseguir un boleto para poder venir a España y poder aplicar al reglamento. Pero también es verdad que nosotros necesitamos una cantidad de personas en ámbito laboral que apliquen y que la mayoría tienen que ser en Latinoamérica y entre ellos Honduras. Sí, estaba leyendo, abogado, esta nota de la BBC que dice que España pierde unos 17.950 millones de dólares al año por la discriminación laboral y educativa de la población extranjera. Además, resalta que dada la baja tasa de natalidad de la población nativa y su consecuente envejecimiento, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta crítica para mantener el sistema público español. O sea, necesitan gente, jóvenes. Efectivamente, Giuseppe, tú piensas que la mayoría, la natalidad en España, la media es de un niño y medio. Y que es verdad de que se está envejeciendo muchísimo la población y lo que provoca en sí es que necesitemos de cuidadores y de otros ámbitos en ámbito laboral y que la mayoría es importante el idioma, por tanto Centroamérica, Latinoamérica aplica a esa situación concreta y eso se establece en un ámbito bastante importante para la comunidad, sabiendo de que el ámbito familiar es fundamental, sabiendo de que la mayoría no encontramos en España personas que sean cuidadores y de otros sectores como la construcción y otros elementos y que es fundamental. Por tanto, eso es efectivamente lo que tú comentas de la dificultad y de la necesidad que tenemos en ese ámbito. Sí, y llama la atención, abogado,
porque podríamos decir que hay muchos españoles que no tienen hermanos, son hijos únicos. Entonces, la situación de trabajar hace que pues se les dificulte mucho cuidar a sus padres en avanzada edad, y es ahí donde entra un mercado para la población hondureña o latinoamericana. Efectivamente, y además pensemos que la facilidad de que los hondureños puedan venir de manera, en este caso, de turista para quedarse aquí y sabiendo de que ahora el nuevo reglamento de extranjería va a provocar de que haya esa necesidad propia para la necesidad laboral y que además también, como no decirlo, el tema del derecho al trabajo, pero al tema familiar que van a tener los extranjeros y la posibilidad de poder aplicar a ello, en este caso hondureños, por poner un ejemplo, es un tema muy importante a la hora de poder aplicar en España. Es una oportunidad que hay, vuelvo a decir, pero además la contratación en origen y la situación concreta de lo que es en sí, en ámbito laboral, la aplicación clara del catálogo de difícil cobertura, en el cual la mayoría de países latinoamericanos, entre ellos Honduras, pueden aplicar en España para poder dar esa necesidad que tenemos y que de alguna manera está rechazando los Estados Unidos por medio de las políticas restrictivas que estamos viendo. Y además, huyendo incluso muchas veces de las maras y de otras situaciones en el cual se pudieran beneficiar en el ámbito económico y en el ámbito laboral en esas personas que están en protección internacional. Abogado, nos pregunta este hondureño residente en Canadá: tengo 6 años trabajando en Canadá con permiso de trabajo. ¿Esta experiencia laboral me sirve para buscar trabajo en España y luego quedarme a vivir allá y llevar mi familia? Mi trabajo es en construcción. Sí, bueno, el que esté en el ámbito laboral en Canadá no indica de que si esta persona viaja a España y puede aplicar a viajar a España, de alguna manera, por mediación de los estudios que también aplican a este cambio normativo de extranjería y de regularización, aplicaría perfectamente a la posibilidad de buscar un futuro aquí en España. Es verdad que muchas veces en lo que es Canadá y otros países, la dificultad que hay es el tema del clima, pero no sé si saben ustedes que España también es un elemento, un país en el cual económicamente, pero también a nivel de clima, es un tema bastante positivo en ese ámbito. Y además, tanto cultural como en ámbito de control, de tema familiar, es bastante próximo la comunidad hondureña, por poner un ejemplo, a la española. Sí, y porque están arriba del Ecuador, ¿verdad? Tanto España como Canadá, Estados Unidos, son países que están bien al norte, más al norte que nosotros en Centroamérica. Entonces el clima no es igual. Ahí en España hay temperaturas que baja bajo cero, ¿verdad? Y que la gente anda bien abrigada, temperaturas que nosotros no vivimos en Honduras, pero sí los compatriotas que viven en Estados Unidos o en Canadá. Sí, bueno, normalmente, Giuseppe, te comento, la mitad de España sí que es más próxima a lo que es Marruecos, que es el desierto. Y por tanto, tenemos un tema de diferencias en ámbito de clima, de tema laboral, de tema de clima más beneficioso que Canadá, seguro. No hay tanto frío, es verdad que hay frío, no digo que no en el norte, pero que no obstante es más próximo a un tema de más estabilización, estilo Centroamérica, incluso diría que en distintas situaciones es más beneficioso. Y al final vuelvo a decir lo mismo, no solamente es la oportunidad de desarrollo, sino de estilo de vida. Muchos países del norte de Europa, muchos ciudadanos acaban viviendo en España buscando ese clima y buscando esa oportunidad. Por tanto, es cierto que los hondureños, como además tienen esa situación tan latina y tal, que son homólogos como si fueran primos de los españoles por la situación de que tuvieron en el pasado, tienen esa posibilidad a la hora de poder aplicar a esa situación concreta. Nos dice, vamos a leer estos dos mensajes. Soy hondureño, residente en Los Ángeles, soy jardinero, ¿qué chances tengo en España? Y
¿Cuáles son los requisitos para entrar en España y poder trabajar? Hay que esperar la ley que entra en vigor dentro de 2 meses, en el mes de marzo, y ya lo habíamos dicho, usted puede trabajar como conductor de maquinaria pesada, si usted puede, y también la parte agrícola, ¿verdad, abogado? Va a haber bastante trabajo para las personas que sepan de esta profesión. Por ejemplo, acabas de comentar de que él es jardinero. El tema es que se están buscando muchos jardineros. La cuestión es que puede ser que este señor que venga del norte, de Estados Unidos, pueda aplicar a hacer algún curso de jardinería y que verdaderamente pueda aplicar verdaderamente a esa posibilidad de conseguir una residencia en España, aplicando a esa petición concreta de lo que estamos hablando. Por tanto, es una opción bastante posible, sabiendo de que tenga la experiencia que tenga de trabajo en ese ámbito de lo que ha comentado. Sería una opción. Abogado, ¿y alguna autoridad hondureña, tal vez ya ha habido acercamiento del gobierno de Honduras con el gobierno español para estas oportunidades y viendo lo que está pasando con Estados Unidos? ¿Sabe o tiene conocimiento si ha habido acercamiento del actual gobierno? Es una muy buena pregunta, y Giuseppe, te voy a comentar que en principio nosotros tenemos lo que le llaman la contratación colectiva. Esa contratación colectiva sirve para poder explicar la situación concreta de las necesidades que tenemos. Y en ese ámbito que comentas, sé que las autoridades, en cambio de que aplique correctamente el reglamento de extranjería que entra en vigor el 20 de mayo, se están aproximando a muchos países de Latinoamérica, entre ellos Centroamérica y en este caso Honduras, para explicar el catálogo de difícil ocupación, de poder aplicar a esta situación concreta con la finalidad de que puedan dar esa situación de trabajo. Y en ese ámbito se está trabajando. Lo que pasa que entiendo que faltan un par de meses para que las autoridades españolas, con las hondureñas en este caso, y otras más, puedan acabar de decirles: vamos a abrir una oficina en ámbito laboral en el cual podrían aplicar a visas y podrían aplicar a residencias con la finalidad de establecer trabajo, residencia y convivir con las personas que son familiares, como puede ser el derecho a reagrupación familiar. Prácticamente, abogado, podríamos decir que no ha habido ningún acercamiento. No, pero España sí en sí necesita de ese acercamiento para que funcione este reglamento. Y este reglamento de extranjería, sí o sí, van a intentar a toda costa de que funcionen, porque verdaderamente hay una falta grande de mano de obra, como tú estás estableciendo y estás explicando ahí en Honduras. Sí. Y ya para ir finalizando, fui deportado de Estados Unidos, tenía mi visa turística. ¿Esto me afecta para aplicar una residencia en España, abogado? Que haya sido deportado de los Estados Unidos no aplica de que no tiene antecedentes penales en los Estados Unidos, en España, para poder aplicar a una residencia. Sí. Aplicará en los Estados Unidos a los efectos de la expulsión o de los antecedentes, pero no a España, si cumple los requisitos que se requiere España para poder aplicar. O sea, imaginémonos, por estudios dentro de los 60 días en que entre en España y poder aplicar, tiene que hacer un esfuerzo de integración, pero eso serviría para poder aplicar a esa situación concreta de tener una residencia y un permiso de trabajo en el cual, aunque tenga problemas en los Estados Unidos en ámbito penal. Se nos ha acabado el tiempo. El próximo